Bien, vamos a continuar nuestra lectura bíblica ahora de los libros Historia, también de los escritos que vamos a analizar en este día. Es un pasaje del libro de los Jueces, en el capítulo 10, es una estructura de un pecado. Por aquellos tiempos los israelitas clamaron a Dios. Es constante el momento del clamor. Quisiera que lo identificáramos como parte de este clamor que vivimos ante esta situación. Hemos pecado al abandonarte. Para servir a otros dioses. Entonces Dios dijo a los israelitas cuando los egipcianos, los amorreos, los filisteos, los sidonios los oprimían, que clamaron a mí, ¿no los salvé con mis manos? A pesar de esto han abandonado y servido a otros dioses. Acuérdense que el hecho fundamental por el cual el pueblo de Israel fue liberado de Egipto es para servir, para abad, servir a Dios en el desierto. ¿Qué significa este verbo en la Sagrada Escritura? Significa ocuparse de Dios, no de otra cosa. Servir a Dios, ocuparse de Él, darle un lugar a Dios en nuestra vida. A pesar de esto me abandonaron y sirvieron a otros dioses, dice Yahvé. Y cuando clamaron a mí, nuevamente los salvé. Vayan ahora y grítenles a los dioses que han elegido, a ver si ellos pueden venir a salvarlos y les quitan el mal. Los israelitas respondieron: Señor, hemos pecado nosotros contra ti, sálvanos hoy. Esa actualidad es también un elemento que quisiera que actualizáramos, ese momento histórico de la oración en estas circunstancias que vivimos. Sálvanos hoy. Y los israelitas retiraron todos los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé, que no pudo soportar el sufrimiento de su pueblo y descendió a salvarlos. Esta imagen nos puede ayudar a descubrir el corazón amoroso de Dios delante del sufrimiento que hoy padecemos, y que el libro de los Jueces nos invita a mirar, a contemplar y a descubrir en Dios como el único que puede quitarnos el mal y ofrecernos la salvación. Que el Dios misericordioso, que no soporta el sufrimiento, venga a salvarnos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar ahora la lectura de los libros históricos, algunas referencias a este género. Les decía que vamos a emprender hoy y mañana un género del Antiguo Testamento y mañana un género del Nuevo Testamento. Nos detenemos entonces a analizar los libros históricos.
Recordemos que el pueblo de Israel es la base en la cual se construye esta relación histórica que contiene, o que es el contenido de estos libros. Ya no serán Jacob, ahora, de ahora en adelante te llamarás Israel, le dice Dios en aquel momento en el que Job lucha con Dios. En el capítulo 32, el ángel del Señor con el que estuvo luchando, que pensaba que era, al final lo descubre: no te voy a soltar si no me bendices, y lo bendice de esta forma. Lo que nos ayuda a entender que cuando el pueblo de Israel llega precisamente a Jericó, cuando entran a la tierra de Canaán, es un pueblo. Dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 2: entrarás con todo el pueblo. Pasará contigo el pueblo. Ya no son un conjunto de hijos de tribus, ya ahora son de todas las familias que eran los hijos de Jacob. Se constituye un solo pueblo, y ese pueblo es el que entra en Jericó. Esto es lo que vamos a analizar en el libro precisamente de Josué. Ahora tendría Josué la misión. Todo el libro de Josué lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es la conquista de la tierra prometida, que va del capítulo 1 al 12. En el capítulo 6 se especifica esa llegada a Jericó, que le dan 7 vueltas para destruir. Entregaré la ciudad en tus manos, le dice Yahvé. Y del capítulo 13 al 24, que va a ser la distribución de los hijos de Jacob en todo lo que le llamamos Palestina, en toda la tierra esa abundante que emana leche y miel, una tierra prodigiosa, porque precisamente cuando el pueblo de Israel logra entender que Palestina es el centro del mundo, descubre lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha puesto en sus manos. Los libros históricos además constituyen un nexo con la tradición deuteronomista, como lo vemos ayer, y ahora podemos manejar estos conceptos, en el que va a coincidir la prehistoria de Israel y la historia de Israel. Ya no es la prehistoria bíblica, que habla de los temas fundamentales de la creación del mundo, del hombre, el pecado, la torre de Babel, la genealogía de Ledot, la genealogía de Adán y de Eva, el diluvio y obviamente las figuras patriarcales que van a aparecer de Abraham, Isaac y Jacob. Este es el momento en el que continúa esa historia, a partir del libro de Josué. Por consiguiente, vamos a analizar la historia del poder en el libro de los Reyes. Vamos a analizar el recuerdo del desierto en estos libros históricos. Digamos que los temas fundamentales tienen este precedente, y luego ya los hombres, los Hadashim, que permanecen fieles a Dios, y por otro lado aquella imposibilidad humana de tener una genealogía, como lo vamos a ver en Ana, como se puede ver en Ruth, de la cual va a nacer el rey David. Ayer dije que Saúl, el rey David.
La historia narrada en estos libros, por consiguiente, va a ser una historia que continúe la relación con la ley, la conquista y la figura de los jueces que vienen a salvar a imagen vicarial de Dios que salva, los jueces que vienen a juzgar a imagen vicarial de Dios que juzga. No van a juzgar conforme al espíritu humano, sino conforme al espíritu divino, y la monarquía, la teología del poder, emblemáticamente querido por el pueblo, el rechazo de los jueces, la elección y la tristeza que puede uno, descubrir en esta elección, en esta súplica que hace el pueblo de ya no querer más a Dios como rey, sino de buscar un rey conforme al espíritu humano, que va a estar enmarcado por su debilidad, su decadencia, va a estar sujeto a la condición del barro. No existe un rey de este mundo que sea o que tenga las propiedades o las características del rey del universo. Solamente el Señor es nuestro rey. Y desde luego que este rey va a entrar en lucha o en pugna con otros reinos, con el reino persa, asirio, babilonio, que lo lleva al destierro, y luego va a ser el exilio. Algo terrible para el pueblo de Israel es el exilio, y el regreso y la división del reino son los dos momentos más tristes de la historia, donde se desgaja la unidad del poder humano en la división del reino del sur y del norte. Y aquí podría uno contemplar esas dos figuras del poder y los profetas que pertenecen a cada uno de estos reinos. Por eso Juan, en el capítulo de la Samaritana, en el capítulo 4, dice efectivamente, afirmando este acontecimiento, los judíos y los samaritanos no se quieren. ¿Por qué? Pues precisamente por la dimensión de esta división interna, ¿no? Aparece una precisión ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Hay que saber que los judíos y los samaritanos no se hablan, no se comunican. Esto nos lleva precisamente el estudio, el conocimiento, el contenido de estos escritos históricos. Bueno, después de haber hecho esta larguita introducción, vamos a pasar a la ubicación histórica y analizar, de acuerdo a lo que nos dé el tiempo de analizar. Espero que sí sea un poco avanzado el contenido que ahora presento. Los escritos históricos tienen una temática muy específica, como ya decía, la conquista de la tierra, la distribución de las tribus en todo lo que será Palestina, y lo relatan junto con Primera de Reyes y Segundo Samuel, la historia de los reyes, lo que va a constituir Josué y Jueces, y por otro lado las crónicas y Primera y Segunda de Macabeos. Hasta podríamos decir que los escritos los podemos dividir en estos dos segmentos: Josué, Jueces y Ruth,
y por el otro lado, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, agregando la obra de Esdras y de Nehemías como reconstructores ya cuando regresan del pueblo de Israel, del culto de Israel, de la sociedad de Israel. El libro de Josué es la figura que toma el nombre del libro, este personaje, Josué, llamado sobre todo en algunas afirmaciones bíblicas o de algunos escritores que se han interesado un poco sobre estos temas, es llamado jefe de Israel, así lo dice León Dufour en su obra el diccionario teológico bíblico. Representa la Torá en su máxima expresión para guiar al pueblo. Es como la aplicación de la Torá siendo jefe de Israel en una etapa muy esencial que va a constituir la historia sagrada. Recordemos que Josué es el que está en relación con Moisés. Josué hace lo que Moisés le había ordenado, dice el Éxodo 17, versículo 10. Josué vence a Amalec. Desde su juventud sirve a Dios a un lado de Moisés, dice el libro de los Números 11:28. Moisés sube al monte Sinaí con Josué su ayudante, o sea, siempre está en relación, Éxodo 24:13, y hasta la misma vocación que tiene Moisés en aquel pasaje que hemos visto de la zarza ardiendo en el capítulo 3 del Éxodo, ahora se presenta en continuidad de ese mensaje la figura de Josué. El Señor dijo a Josué: quítate las sandalias porque el lugar sobre el que estás pisando es santo. Esto lo había dicho precisamente Dios a Moisés. Y ahora, en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 15, se lo dice a Josué. De esta forma, Josué se convierte en el que realiza la misión de Moisés. Digamos que pasa de esa categoría del desprendimiento de sus sandalias, porque es la herencia, es el apoyo, es el sostén. Pasa a Josué. Y desde luego la tierra prometida es la realización de aquella promesa que le había dado Dios a Moisés y que vemos que ahora la realiza Josué en el libro. La misma bendición, o sea, son una serie de elementos que están relacionados. La bendición y la transmisión de la autoridad. Le pondrás las manos, dice el libro de los Números, y mediante esta acción le transmitirás el Espíritu. El Espíritu, la misión del hombre, se hace a través de esta imposición de las manos que dice el libro de los Números en el capítulo 27, del verso 16 al 23. Ahora, entonces, Josué se convierte en un hombre fuerte y valiente que no desvía su corazón, y aquí vamos a seguir la línea del corazón, la teología del corazón. No desvía su corazón de la ley, como dice el mismo libro de Josué en el capítulo 1.
versículos 7 y siguientes. Ahora vamos a citarlo. Y el último de los elementos que nos conducen a mirar en Josué esta continuidad con Moisés es la posesión de la tierra prometida. O sea, él es el que está con Israel en el momento que entra en Jericó. Y lo dice de una forma así como fuertemente atractiva, que resuena, que llama la atención, que sorprende, cuando le pide que al final de ese recorrido toque las trompetas. ¿Por qué? Porque las trompetas son una forma de llamar la atención. Es la trompeta, ¿no? Jala inmediatamente y centra en la figura de Josué la realización de la promesa, aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12. Ahora se realiza en Josué. Por eso algunos autores insisten en que este libro de Josué debería integrarse al Pentateuco y tendría que llamarse Esateuco, no Pentateuco, porque hay una unidad temática en todos estos 6 libros. Ahora, un particular que encontramos, y con esto termino la figura de Josué y el libro de Josué por consiguiente, para pasar al libro de los jueces, porque el tiempo es apremiante, sobre todo en este día. Dice el texto que cuando va a distribuir las tierras Josué a las tribus, a los hijos de Jacob, dice: a la tribu de Leví no le des nada. No hay parte en la herencia para los hijos de Leví, porque ellos representan el sacerdocio del Señor, y esta es su herencia. Se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 18, versículo 7. Y si nos ponemos en relación con la lectura bíblica, vamos a ver cómo en el Salmo 16 se encuentra un sacerdote levita orando en el templo y le dice al Señor: Señor, tú eres mi herencia, mi vida está en tus manos. Una oración verdaderamente maravillosa. Poner nuestra vida en las manos del Señor, porque Él es nuestra riqueza, nuestra seguridad, nuestro sostén. El censo, por tanto, va a aparecer luego en el libro de los Números, va a prescribir también que para ellos, para los hijos de Leví, no se les dará nada, porque estarán al servicio de la tienda, al servicio de la demora de Dios. Números 1:49. Lo cual obviamente coloca en una tradición al sacerdocio de ese desprendimiento de los bienes materiales para vivir plenamente la acción sacerdotal, el servir a Dios, ocuparse de Él, vivir del templo. Hasta aquí el libro de Josué. Ahora quisiera analizar un poquito el libro de los jueces, que en gran medida forman como la parte introductiva: Josué, jueces y Ruth. El libro de los jueces pues tiene como finalidad presentar al Señor, que es nuestro juez, al Señor que es el juez de Israel, como dice en el capítulo 11, versículo 27. Los jueces
van a salvar y van a juzgar, pero no conforme el espíritu humano, la reflexión humana, sino que van a juzgar vicarialmente como Dios tendría que juzgar al hombre, conforme a la verdad, al bien, a la justicia, al derecho, a la amistad famosa, ¿no? Y van a salvar al hombre de todas las situaciones en las que se encuentra dañado por su fragilidad y contingencia, recordando que solamente Dios salva. Por eso la salvación vicarial. Los jueces son una especie de personajes históricos que Dios suscita en determinados momentos para salvar al pueblo de Israel. Son no reyes, no son patriarcas, no son profetas, son jueces. Una posiblemente categoría bíblica muy poco analizada. Analizamos más los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, pero no los jueces. Este término, juez, el Zapat, significa gobernar también. Y de aquí posiblemente se desprende enseguida el gobernar de los reyes. Ya no quieren jueces, ya no quieren ser acompañados por los jueces, ahora quieren un sentido jurídico más trascendente que solamente, como los demás pueblos, se van a ocupar los reyes de este acontecimiento. Es un periodo, recordemos que más o menos en el año 1000 David conquista Jerusalén y los jueces se ubican en el periodo de 2 siglos anteriores, o sea, más o menos del siglo XII al X se ubican estos personajes históricos, ¿no? ¿Cuáles son? Otniel, Abdón, Sagar, Débora, Gadeón, Tolá, Yair, Capté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Posiblemente Sansón es el más reconocido. Quisiera decir algunas 2 o 3 palabras sobre de él. 12 son los jueces mayores. Y decía los más importantes, pues tal vez Débora y Sansón. Pero todos los jueces están en la línea de esta intercesión por el pueblo de Israel para salvarlo. El pueblo de Israel se repite constantemente en el libro de los jueces. La figura esa que hemos escuchado en la oración inicial. El pueblo de Israel abandonó al Señor y sirvió a otros dioses, a Baal precisamente, que era representado con un toro. Yamat era la tierra, era un culto que se le daba, sobre todo un culto cananeo, pero que estaba irradiado en todo Palestina. Y luego viene una serie de desgracias. Dios suscita un juez y ese juez lo salva y se reabre nuevamente la esperanza para el pueblo de Israel. Podemos ver Jueces 2:10, 3 del 7 al 9, capítulo 12, 4:1, 6:10, 10:6, que es el que hemos escuchado, donde se repite esta estructura. Pero atendiendo la vida de Sansón como un instrumento divino que tiene una fuerza especial, una fuerza que trasciende lo meramente humano, es una figura que solamente con esta fuerza trascendente se puede destruir al enemigo. En este caso, el mundo filisteo.
Una mujer y otra vez Eva se deja ver ahí, no tengo nada contra una mujer, Dalila, que representa la luna, y Sansón, que representa el sol, se interpone para que no llegue la luz del sol a los hombres. Dalila se interpone y viene una serie de desgracias, como se pueden descubrir en el mismo texto del libro de los jueces. En este momento Sansón invoca al Señor: Señor, acuérdate de mí, dame la fuerza que necesito en esta vez para poder vencer al enemigo. Jueces 16:28. Y luego que no había tres imágenes que, bueno, son muy importantes en la Sagrada Escritura para entender apenas tiene 4 capítulos, y para profundizar un poco en la teología temática y en la fuerza que tiene el mismo texto, podemos utilizarlo de ejemplo. Es una moabita y es una mujer casada sin dejar Toledot, sin dejar generación. La generación, lo vamos a ver luego también con Ana, es una bendición de Dios. No es un gusto personal. ¿Te gustaría tener un hijo? No es un gusto. Es una bendición de Dios. Ella no puede tener hijos, pues simple y sencillamente porque se le muere el marido. O sea, aquí estamos delante de la total negación de que pueda generar, de que pueda dejar esta descendencia y esta Toledot. Emigra a Judá y se casa con Boz. Y de Boz nace Obed, así termina el texto de Ruth. Y Obed fue el padre de Jesé. Y este fue el padre de David. Cómo Dios bendice a aquella mujer incapacitada por la situación histórica de la muerte de su marido con el rey David. Más aún, ella permanece fiel al Señor y le pide que actúe su misericordia. Es de los Hashedim, de los que permanecen fieles a pesar de muchas situaciones, circunstancias históricas, motivaciones internas, permanece fiel. Y el tercer elemento que descubrimos en esta mujer es que es una mujer extranjera. Ella misma lo dice en el capítulo 2, versículo 12, aparece esta figura, Yahvé. Él es el que te va a recompensar por tus buenas obras. Y Él es el Dios de Israel. Él es el que te cobijará con sus alas. Ruth se inclinó profundamente por el dolor, etc. Y había muerto su marido, y en ese momento aparece la figura de la nueva vida que va a emprender con Boz. Bueno, vamos a pasar ahora, así como lo hemos venido haciendo, a la teología del poder. Digo teología del poder porque, bueno, comienzan los reyes, comienzan los gobernantes,
¿Y cuál es el límite más grande que tiene el reinado? El límite más grande que tiene el reinado es su temporalidad. Dios es eterno. Él es el rey. Él es el que juzga. Él es el que tiene el poder. Y es eterno. Y el hombre entra en relación con su temporalidad. Está limitado. Sujeto, ¿qué tanto poder tiene y qué tanto dura ese poder? En la segunda parte de estos libros históricos vamos a encontrar primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y en la tercera parte, Esdras, Nehemías, Esther y otros escritos que pueden integrarse precisamente como primera y segunda de Macabeos. Hay unas cuestiones ahí de división de los textos que algunas Biblias los ponen en relación a ciertas estructuras, bimembre o la unidad precisamente que se manejaba de que eran un solo libro, después se dividieron en 2 libros, con la Vulgata se dividieron en 4 libros, o sea, pretendían dividir. Lo que nos interesa ahora es esta continuidad histórica. ¿Qué personajes encontramos en el inmediato al entrar a estos escritos sapienciales? La figura de Samuel. Samuel es una conjunción. Después de los libros de los jueces, nos topamos directamente con este escrito de Samuel. Aquí, en el que está orando, dice que la luz se estaba apagando, pero se encendía para el pueblo de Israel una nueva luz. Para estudiar este libro, tal vez tendríamos que analizar también algunas figuras que están en relación con Samuel, como Ana, o el famoso cántico de Ana, la figura de Elí, el sacerdote, el templo, el arca, por consiguiente, y el origen de la monarquía, rey Saúl, David, y como va a haber continuidad con Salomón. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir sobre Samuel? Bueno, la primera imagen que te quisiera ubicar es que Samuel tiene un nacimiento prodigioso. Su madre, dice el capítulo 1, que Elcaná tenía 2 mujeres, Ana y Peniná. Ana, Dios la había hecho estéril. Nuevamente encontramos la imposibilidad humana. ¿Por qué? Porque esto no es algo que surja de la capacidad del hombre. Es un don de Dios antes de ser una acción humana. El Señor la había hecho estéril, dice el texto. El Señor la había hecho estéril. Peniná tenía hijos e hijas y se burlaba de Ana diciéndole que era estéril. Hay un momento donde se acerca Elcaná a Ana y le dice: no valgo yo más que 10 hijos, no estés triste. Pero Ana, que es una mujer estéril, que es una sierva, sufre y llora. O sea, es una situación terrible la que está viviendo. En este momento que aparece la acción humana queriendo motivar e iluminar su vida,
se levanta ella, termina su oración, termina su situación en este levantarse, su marginación, y viene el famoso cántico, ¿no? Cántico de Ana, que aparece en el capítulo 2. Mi alma se alegra en el Señor. Recordamos el Magnificat. En Dios me siento llena de fuerza. Ahora puedo responder a mis enemigos. Me siento feliz con su auxilio. Él es santo. No hay roca más firme que la de nuestro Dios. No salga de mi boca arrogancia, etc. Rompe los arcos de los valientes, a los débiles los hace fuertes, y a la mujer estéril da luz 7 veces. Dios es quien da la vida y da la muerte. Dios da la riqueza, la abundancia, humilla y enaltece. Por eso les decía, tiene algo en relación con el Magnificat. Ana representa la continuidad con Sara, la esposa de Abraham, que concebió y dio luz, como dice después el Evangelio de San Lucas, concebió, dio luz a un hijo, a quien pusieron el nombre de Jesús. Mateo 1:25. Lo importante es analizar cómo Ana espera, cómo Ana permanece fiel. Esta es la historia, libros históricos, la historia del hombre que permanece fiel y al final alcanza el favor de Dios por esperar en su acción divina. Dios se muestra compasivo y misericordioso con el hombre que sufre, que tiene puesto su corazón en Él, que ahora se alegra como lo hace Ana. Viene la muerte de Samuel posteriormente. Nadie le pide que deje su función, solo se retira. Y esta muerte también es algo sorprendente, porque es como la teología del poder del Papa Benedicto. Es la teología del desprendimiento del poder, de tener todo el poder y al día siguiente saber que esa renuncia que has hecho no te ha quitado más que la sed de poder, y reconoces que Dios lo es todo. Esta muerte trascendente de Samuel, del cual obviamente nos enseña, nos educa, no se aferra al poder, pues. Y ese es ya un mensaje que la Sagrada Escritura nos da. No se trata de una salida o de un escape, sino sabe que el poder que tiene incluso lo puede no tener. Samuel representa la actitud del hombre que no se vanagloria con este arrastre que tiene el poder. Y esto ya es una enseñanza. Bien, quiero
por ahí traía algunos textos para analizar un poquito esta figura, pero lo más importante es no desviar el corazón, como dice el libro de los Reyes, no desvíes el corazón tras otros dioses. Desviaron su corazón. Su corazón ya no perteneció por entero, dice el libro de los Reyes. Ya no, refiriéndose a David, ya no perteneció por entero al Señor. Primer libro de Reyes 11:4. Y aquí se puede desarrollar una gran teología del corazón que se contrapone a la teología del poder. Esta es la teología bíblica, ¿no?, la que se encarga de desarrollar esta temática. Por lo pronto la dejamos ahí. Vamos a pasar ahora a la figura de los reyes, y con esta parte yo creo podríamos terminar nuestra reflexión. Quería hacer una referencia a Esdras y Nehemías. Veamos cómo andamos de tiempo. El pueblo de Israel conocía la profecía del Deuteronomio que hablaba de el rey de Israel, que cuando fuera elegido no se desviara de Dios. Cuando entres a la tierra que el Señor te va a dar, ese momento histórico, voy a nombrar a un rey como los demás pueblos. 1 Samuel 8. El texto que es del Deuteronomio es el capítulo 17. Es este texto que ahora voy a leer, la profecía del Deuteronomio. Nombrarás rey tuyo al que el Señor elija. Nosotros lo elegimos a los reyes de este mundo. Por democracia los elegimos. Aquí hay otra, la teosincrasia. Otra imagen, otra figura. No será un Dios extranjero, no volverá a Egipto, no aumentará sus caballos, no tendrá muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe, ni acumulará plata y oro. Respetará a los sacerdotes y a los levitas y a sus funciones, porque así respetará al Señor. Y nunca se alzará de orgullo ante sus hermanos. Este texto del Deuteronomio 17, 14, 20 lo podemos leer bajo la óptica de los reyes de Israel. Saúl, David y Salomón fueron elegidos por Dios. Tuvieron un momento de ascenso y tuvieron un momento de descenso. Los tres. Bueno, pueden utilizarse otros términos, pero que nos den a entender esto. Eso es lo más importante. Viene una unión secreta y una designación pública del rey Saúl. Primera de Samuel, del 9 al 11, es el que trata al rey Saúl, que gobierna más o menos del año 1030 al 1010 o al 1000, tiempo en el que le sucede David, hasta el año 971, y Salomón de 971 a 931. Ambos relatos se encuentran
Primera de Samuel 9:15 para el rey Saúl, Primera de Samuel 16 al 24 y Primera de Reyes, primer capítulo, al rey David, y el rey Salomón de Primera de Reyes del 1 al 12. ¿Cómo fue el surgimiento de estos reyes? Viene un acontecimiento grandioso, la victoria de los amonitas. Viene una designación pública, una unción secreta para el pueblo, para el rey Saúl. Pero comete un error. No respeta a los sacerdotes levitas. Y entonces ofrece las víctimas para el holocausto y los sacrificios que solamente le estaban ordenados al sacerdote ofrecer. 1 Samuel 13 del capítulo 9 entre las siguientes. Y entonces viene la profecía de la destrucción del reino y el Señor, la sentencia, el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. 1 Samuel 15:35. Y entonces surge David, el gran rey del gran corazón. Yo me fijo en el corazón, la teología del corazón es muy presente en estos escritos, les decía, ¿no? De alguna manera, David, la fuerza que tiene contra Goliat es porque va con el poder de Dios. Enfrenta todas las circunstancias de su vida. David es un rey muy próspero, conquista Jerusalén, pero desvía su corazón, dice la segunda de Samuel 4:13, no desviará su corazón. ¿Cómo desvía su corazón? Bueno, comienza a no ir a la guerra. Cuando los reyes ya no van a la guerra, pasean por el palacio, ve a Betsabé y enseguida otra vez la mujer otra vez la mujer aparece ahí y enseguida viene el pecado que comete contra la esposa de Urías elitita y la muerte de Urías elitita de una forma injusta, y manda una serie de desgracias Dios que le ayudan a entender que lo que ha pasado es algo que el mismo rey ha hecho mal. La fragilidad humana que entra a destruir y causa el efecto de una serie de desgracias, y Dios viene a salvarnos. Viene luego la sentencia de el rey por el mal que ha realizado. Salomón también tiene una elección divina, es el momento del ascenso de Salomón, y concede el don, pide el don de la sabiduría para saber guiar al pueblo cuando está en el templo, construye al templo. Es la figura del primer libro de Reyes, ¿no? 3, del 4 al 15. Y luego viene el descenso. Muchas mujeres tuvo Salomón y desvió su corazón tras ellas, y por haberse portado infiel, le arranca el reino Dios de su corazón, ya no tiene poder. Y luego viene posiblemente el acontecimiento más triste de la historia de Israel, bueno, uno de los acontecimientos más tristes: el cisma del reino, la división del reino.
que aparece como un sentido de destrucción, de límite. Y el exilio va a ser la segunda parte de esta destrucción. Después de la monarquía aparece la división con el cisma de los monarcas en dos reinos. Jeroboam y Roboam se dividen, uno es hijo de Salomón, Jeroboam, y Roboam es un soldado. Al dividirse, Roboam tenía que ocupar la sucesión y pregunta a los jóvenes y a los ancianos cómo tenía que ser como rey, y el pueblo sigue la línea de tiranizarlo, pero no entendieron, pero todavía los tiranizan más. Y vienen unos a ocuparse del norte, que va a ser precisamente Jeroboam. Toma las tribus del norte, las 10 tribus: Simeón, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Y Roboam se queda solamente con 2 tribus en el reino del sur, que son la de Benjamín y la de Judá, de los cuales van a ser el rey Saúl y el rey David. ¿Qué es el exilio? El exilio es cuando el pueblo es sacado de la tierra, cuando aquella tierra prometida se termina y es llevado preso en un nuevo éxodo, sometido al castigo, a la esclavitud, al destierro, a no tener tierra que pisar, no tener ninguna seguridad. El pueblo de Israel es sacado de su suelo y camina, divaga constantemente fuera de su país. Los 3 exilios más fuertes de Babilonia, en el 605, en el 597, en el 587, marcaron la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque sabían que como el pueblo de Israel era un pueblo eminentemente religioso, destruir el templo era destruirlo al pueblo, y por eso querían exterminarlo. Buscaron la forma más adecuada y destruyeron el templo. Y se llevaron toda la riqueza del templo, y en los destierros se fueron llevando las personas más importantes y emblemáticas del pueblo, para permanecer solo un resto. De este resto, de esta pequeña porción, se va a hablar mucho en los profetas, y desde luego de este resto van a aparecer los sacerdotes Esdras y Nehemías en un itinerario de reconstrucción del templo. Ahora tiene Israel que volver a hacer experiencia de Dios, que continúa en una especie de pedagogía divina estando en el templo, en Sión. Dios ha prometido estar en Sión, en el monte. Y así destruyen el templo de Jerusalén que se edificaba sobre Sión, destruyen el templo y Dios sigue permaneciendo. Todavía hoy los judíos oran delante del muro de las lamentaciones, que es la parte que quedó del templo. Ya obviamente el templo que hizo Herodes. Dios suscita además estos reinos para descubrir cómo Israel, o para mostrarle a Israel que el reino es limitado, que es temporal, decadente,
y que no hay ningún rey sobre la tierra como él. Entonces, el reino asirio, persa, tanto Ciro como Darío, etcétera, van a reflejar este sentido pedagógico de Dios sobre el verdadero rey del universo, que es el Señor. Bien, se nos terminó el tiempo. Termino yo también con esta figura. El sacerdote Esdras es el que reconstruye el templo. Lo podemos seguir ahí. Nehemías dirige la construcción de los muros de Jerusalén. Estos forman parte de los libros históricos. Estos son con la tercera parte. Ya los macabeos pues pueden profundizarlos en algún otro momento. Israel reacciona ante muchas situaciones que encuentra al regresar, y el que permanece reacciona entre muchas acciones que los que regresaron tenían, específicamente las costumbres y las tradiciones que habían perdido y que les piden volver al Señor. En esta invitación podemos reconstruir nuestra vida, podemos reconstruir el templo y nuestra historia. Ciertamente, la muralla de Jerusalén y la sociedad, el poder, solamente se puede reconstruir cuando el Señor construye nuestra vida y nuestra casa. El hombre que construye su casa sobre la roca que es Dios y no sobre el poder, las cosas materiales, el oro y la plata, los placeres de este mundo, ese hombre tiene más sentido de trascendencia. Bien, pues ya con estas son 3 lecciones. El día de mañana continuaremos la reflexión en torno a un género literario del Nuevo Testamento. Les decía también que si alguien tenía alguna pregunta, la pudiera hacer, ya sea para contestarla en este momento y que pudiera enriquecer a todos, o también para poderla anotar y reconsiderar y en la siguiente sesión poder dar una respuesta. Si hay alguien que quisiera presentar alguna pregunta, pues podríamos también ofrecer un momento. No sé, Padre Julio, si haya alguna pregunta por ahí, ¿no? Bueno, entonces terminamos y dejamos para mañana la próxima lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.